estar tocándolo el día de hoy, la polémica por la carga horaria de los residentes médicos dependientes del Ministerio de Salud en su gran mayoría, algunos otros que hacen la residencia médica en el Instituto de Previsión Social, en otros centros. Escuchábamos lo que tiene que ver con la declaración, el testimonio directamente de una médico residente que prefería guardar su identidad teniendo en cuenta los temores también, porque hablan no solamente entre los médicos que están buscando hacer su especialidad de una carga horaria excesiva que afecta a su calidad de vida, sino también de castigos por sobre todo que sobrepasan cualquier tipo de límite. Queremos hablar de esto a raíz de que ayer fallecía un joven, Marcelo Barrios, tenía apenas 26 años, cuando en medio de un accidente de tránsito, él llevaba, eso sí, una alta velocidad sobre la avenida General Santos y la calle Sajonia en Asunción y terminaba chocando contra el automóvil de otra mujer, posteriormente contra un árbol y perdía la vida. Muchos dicen, y algunas fuentes hablan de que él estaba con una carga excesiva de trabajo y que eso podría haber sido uno de los tantos factores de lo que termina ocasionando el accidente y posteriormente su muerte. Ya nos acompaña el día de hoy aquí en Puntos de Vista la doctora Rosana González, a quien agradecemos bastante también por venir. Ella, teniendo en cuenta que forma parte de todo este sindicato de médicos también. ¿Cómo le va, doctora? Gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, si tenemos que explicar por qué hablar de lo que pasan los residentes médicos a raíz del fallecimiento de Marcelo Barrios, porque muchos dicen, no, pero llevaba una alta velocidad. Hoy día no podemos más decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó en su accidente, pero ¿por qué a raíz de ese factor y de la muerte de este joven médico terminamos hablando de lo que ocurre con las residencias médicas, doctora? Porque esto fue un accidente laboral, fue un accidente itinere. Él estaba yéndose a su lugar de trabajo. Eran aproximadamente las 7 de la mañana y por eso viene a colación todo lo que tiene que ver con su labor. Él se estaba yendo con la chomba, con la bata, con la campera del hospital al cual pertenece. Del Hospital del Trauma. Del Hospital del Trauma. Él era residente del segundo año. Los residentes empezaron ahora el cambio de año. Okay. Por eso se dijo primero que era primero. Hasta hace poco era residente de primer año y ya estaba empezando el segundo año de la residencia de cirugía de trauma. Justamente por eso viene a colación el hecho de que se habla del trabajo, o sea, se estaba dirigiendo al trabajo y obviamente con la premura, con la necesidad de tener que llegar al hospital a cumplir las funciones. Todos los trabajadores tenemos que llegar a tiempo a nuestros diferentes lugares, pero hay que entender que la profesión médica tiene sus peculiaridades, sus particularidades, donde existe una entrega de guardia, donde vas y tenés que conocer lo que la guardia saliente está dejando, y son personas, claro, son pacientes que tuvieron una situación en la que tenés que mostrarle el panorama al médico que está recibiendo la guardia y posteriormente él es el que se queda responsable de ese paciente. Entonces nosotros tenemos, obviamente como cualquier otro trabajador, la obligación de llegar a tiempo, pero particularmente en la profesión médica es como que nos sentimos luego obligados y éticamente a tener que llegar a ese horario para cumplir con el paciente y cumplir también con los compañeros de trabajo. Se había mencionado que él supuestamente estaba con varias horas sin dormir ya por guardias anteriores. ¿Qué hay de cierto? Ustedes pudieron hablar, no sé si pudieron hablar. Yo estuve en el lugar del accidente porque justamente nos estábamos dirigiendo a una manifestación para reclamar los derechos médicos laborales por el 1 de mayo y me enteré del accidente y llegué al lugar una hora después. Y él como dije, se estaba dirigiendo. Él durmió, hablé con los familiares, él había dormido la noche anterior. Sí, comentaron que no había había estado de guardia y no tuvo la posguardia, o sea, tendría que haberse retirado al mediodía. Se quedó hasta las 5 de la tarde, pero posteriormente pudo descansar. Pero también se tiene que tener en cuenta
que muchos médicos, no solamente los residentes, sufrimos un agotamiento crónico. No es que el agotamiento también puede ser agudo en ese mismo momento por el cansancio excesivo que tuviste, claro, pero también se puede ir acumulando por varias noches que no estás conciliando el sueño. En la residencia médica, y hablamos del horario que tienen que cumplir, que muchas veces ya se llevó a una tela de juicio, de tener que analizar. Nosotros tenemos en el chip como médicos cargados de que nosotros tenemos que tener un aguante físico y tenemos que tener un aguante psicológico. Realmente no es tan, la realidad nos está mostrando que somos como cualquier otro ser humano, claro, que también nos agotamos y también nos desplomamos cuando el agotamiento físico y psíquico es excesivo o cuando el nivel de estrés también nos sobrepasa. Eso no significa ser más débil o ser más fuerte, claro, sino que entender que también lo que nosotros aprendimos en algún momento de tener que aguantar 24, 48, 72 horas, que lo hacíamos luego antes normalmente, se normatizó. Normatizó el hecho de tener que trabajar de un lugar a otro y no descansar. Pero, y tenemos que contar también, o sea, yo fui residente en el año 2005 al 2009 y sufríamos también de los mismos cansancios. Esto ya viene institucionalizado. Institucionalizado como algo normal y donde muchas veces, y cuento algo que me pasó en varias ocasiones, de que atendiendo pacientes me quedaba dormida. Claro. Es donde vos en realidad no le podés brindar al paciente la atención que se merece, pero acá hay que decir que no es también que el médico de guardia es el que está imponiendo esto, sino que ya viene algo arraigado de hace mucho tiempo. Y el médico de planta muchas veces está no en la cantidad suficiente de médicos de planta, que aparte de ser también responsable de la guardia, también son responsables directos del aprendizaje de los médicos residentes. Claro. Acá se dividen en dos partes. Está el médico residente que tiene que aprender las habilidades en la práctica médica durante ya sea las salas, las guardias, todo ese proceso de habilidades con el paciente, la cirugía, las atenciones, pero también está la otra parte que es la parte docente, donde ellos están pagando hoy una educación universitaria todavía de posgrado, donde ellos tienen que seguir estudiando. Y entonces es donde nos preguntamos cómo aprender, cómo leer, si es que prácticamente tampoco tenés tiempo para dormir y donde la carga de trabajo es excesiva. Claro, o sea, usted apunta, doctora, a la carga para todos los médicos, independiente de que sean residentes o ya... apunto para todos, porque claro, hasta hoy nosotros estamos peleando por la igualdad de la carga horaria, claro, donde hay médicos especialistas haciendo 24 horas de guardia todavía. Pero no podemos dejar de desmeritar el trabajo de los residentes, sí, de que ellos son la masa, la cantidad mayor dentro de los hospitales de referencia, y ellos están asumiendo una responsabilidad muy grande y están llevando una gran parte, claro, del trabajo. Totalmente. Sí. Para ampliar nomás la charla, le agradecemos a la doctora y también nos acompaña aquí el doctor Pablo Gómez, él es residente de IPS. Sí. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, lastimosamente un suceso fatal que ocurrió hace días con un compañero médico residente nuevamente nos emplaza y nos abre este debate que se está poniendo que están poniendo todos los focos dentro, sí, de la sociedad, ¿verdad? Y que tiene que ver con la formación médica, con la formación del médico residente, ¿verdad? Que esto no es una cuestión de ahora, sino que ya es una cuestión que ya está viniendo desde hace mucho tiempo y que tras varios sucesos, porque el doctor Marcelo, el que lastimosamente nos dejó ahora, no fue el único residente que tuvo que irse, ¿verdad? Sí. Entonces, como sociedad, ¿verdad? Como médicos y como seres humanos que somos, nuevamente esto nos interpela a abrir este debate. Totalmente. Y a convocar a las autoridades a que por favor hagan algo
para poder mejorar esta situación que está ocurriendo. Totalmente. Queríamos un poco mostrar también parte de lo que era esto que se viralizó en las últimas horas, el mensaje del doctor Carlos Román, el jefe de docencia del Hospital del Trauma, en donde él hablaba de una serie de cuestiones. Pueden pedir los reposos, por un lado él decía, pueden pedir los reposos que quieran, todos los que quieran. Si podemos poner aquí a pleno también en el video wall para mostrar a los invitados parte de lo que era esta conversación que después se viralizó y que derivó en las últimas horas en que este doctor, jefe del área de docencia del Hospital del Trauma, se ha removido de su cargo. Él decía, si quieren pueden pedir todos los reposos que quieran, pero si no tienen 80% de asistencia al hospital o actividades académicas, tampoco pueden ser promocionados al siguiente año, ni los R3 están exceptuados porque no van a poder acceder a la pasantía rural. Hasta ahí se entiende, claro, es necesario cumplir esa presencia. Pero después decían, los reposos deberán ser firmados por especialistas del hospital con el recetario y membrete del hospital. Ya no se aceptará ningún reposo de instituciones privadas ni médicos particulares. Y ya se vuelve a repetir que los reposos presentados después de las 48 horas hábiles serán rechazados, por lo tanto llevarán ausencia injustificada. Si uno está con un problema de salud, ¿qué mejor lugar para consultar que el hospital donde uno está trabajando? Y por último, el residente con reposo médico, el día que vuelva del mismo, lo tiene que hacer con presentación de una clase. Y ahí repetía, para todos los residentes, mientras reposan tienen suficiente tiempo para dedicarse a preparar una clase. Y ahí se dirige a lastimosamente el hoy fallecido Marcelo Barrios. Faltaste hoy, seguro vas a presentar reposo, vamos a ver hasta cuándo. El día que termine tu reposo vas a ir a desarrollar la clase. Bueno, acá quiero dejar claro que existen normativas claras que todos los médicos tenemos que cumplir, obviamente, y también los coordinadores de las diferentes residencias que dependen del Instituto Nacional de Salud y la CONAREN. Existen reglamentos de ellos y existen también reglamentos institucionales y también existen derechos laborales plenamente constituidos acá. Definitivamente no se puede exigir, y no se exige, y no está normado, y no existe una disposición ministerial, y si lo hubiera, bueno, se respeta, pero ellos tienen que enmarcar en una forma de que se pueda cumplir. Pero todos podemos consultar en cualquier institución, Claro. sea privado, sea el Instituto de Previsión Social, sea el ministerio o donde fuera. Por O sea, eso- nadie te puede negar, ni a los que están en IPS, los que tienen seguro IPS, tienen la posibilidad de traer del privado, pero entra como un reposo externo. Ahora, tener que estar analizando si es verdadero o no es verdadero, eso ya va a otra institución. Pero no está bien lo que hizo el doctor. No es correcto. Realmente no fue una actitud correcta, y no por el hecho de que no está normado, Claro. no es lo reglado. O sea, acá nosotros lo que pedimos es que se cumpla la normativa legal vigente nada más. Y aparte, para ningún trabajador, no solamente para el médico, el hecho de estar de reposo significa, como la palabra lo dice, reposo físico y reposo mental. O sea, yo quiero también así que todos seamos empáticos de que obviamente si ya no estás pudiendo acudir a tu lugar de trabajo, porque si estuvieras bien y pudieras realizar algún tipo de trabajo, te hubieras ido a trabajar, ¿verdad? No se puede pedir un trabajo. Podés pedir, o sea, es como una forma. Ahora, si la situación hubiera sido diferente, de que en ese día se hubiera realizado o se hubiera presentado o hubieran tenido una clase sobre X tema y esa persona hubiera perdido, bueno, vos decís, bueno, vamos a pensar por la parte docente. Claro. Y para que didácticamente pueda aprender, bueno, que vaya e investigue. ¿Existen? Pero para terminar, vos no podés pedirle que durante el reposo esa persona tenga que realizar algún tipo de actividad, porque tampoco es correcto. Claro, Pero si vamos, es habitual eso. Pero si vamos a irnos por la parte docente, porque al jefe de docente lo que justificó es, bueno, si no tenés asistencia académica vas a tener que hacer una clase, ¿verdad? Sí. Y hoy por hoy, con la tecnología que existe, con las herramientas que existen hoy por hoy, ¿verdad? Yo creo que si fuera meramente académico y si realmente a este profesor le gustaba o por lo menos le preocupaba que recuperase sus actividades académicas, pudo
ver otra herramienta académica para que el Marcelo pudiera recuperar eso que faltó ese día. O sea, existen millones de herramientas académicas que hoy en día te permite seguir estudiando desde la casa. Después le tomas un pequeño test, después le tomas una pequeña lectura. O sea, existen millones, pero ¿por qué llegar a esta medida de represalia? ¿Verdad? De que si nos ponemos a analizar por qué Marcelo ya faltó ese día a su trabajo, ¿qué era lo que le estaba pasando a Marcelo? Marcelo estaba cansado, no durmió bien, no tenía posguardia, ya venía luego siendo amenazado por estos reposos que él presentaba. O sea, ¿qué estaba pasando con Marcelo? Por eso él no estaba pudiendo asistir a su jornada formativa y de trabajo. Ahora, entonces, uno si se pone a analizar, dice, no fue solamente el accidente lo que le llevó a Marcelo. ¿Está bien? O sea, acá hay varios factores que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, analizarlo. Y este muchacho estaba cansado, estaba apurado por llegar a una guardia que quién sabe si le tocaba o no le tocaba ese día, ¿verdad? No, ahí claro, no podemos quitar también, perdón doctor, no podemos quitar conjeturas. Claro. No podemos también, realmente sí le tocaba a su guardia y sí quería cumplir con eso. Pero también no podemos decir cosas que sí le tocaba a la guardia ese, pero echa la acotación. Claro. Sí, echa la acotación, pero o sea que a esa usted ya algo estructural, claro, algo de tiempo que quizás. Claro. Y dejando de lado a la persona en sí, ¿cuántos Marcelos quizás hay dentro del sistema de residencia? Muchísimos. ¿Ustedes tienen denuncias en el IPS? Tenemos, también, doctor? Sí, claro, por todo, no solamente ahí, en todos lados. ¿Y cuáles son las principales denuncias? Yo te puedo decir porque estábamos con el Sindicato Nacional de Médicos y lo venimos trabajando esto también, y es lo que nosotros pedimos, acá nosotros no pedimos un enfrentamiento entre grupos de médicos. No, claro. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar la situación y llegar al equilibrio, a lo que es correcto y a las normativas que están vigentes. Hay muchas quejas y muchas denuncias que nosotros ya lo tocamos en su momento con el Instituto Nacional de Salud, y tampoco hay que generalizar porque hay ciertas unidades formadoras que sí cumplen las normativas, pero en su mayoría la queja es la sobrecarga en el horario de trabajo. A ellos se les exige llegar, a muchos de ellos, más todavía en los hospitales especializados y de referencia, se les exige llegar antes para poder conocerle a sus pacientes y para que a las 7 pueda arrancar. O sea, en realidad, claro, si el horario a las 7, llega 6 y media. Si llegan las 5 y media en algunos lugares. Las 4, 5 y media. Sí, llegan antes. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. O sea, es algo que no es correcto. O sea, no puedes pedirle a nadie que llegue a esa hora. Podemos hasta negociar y decir, bueno, yo quiero conocer a mis pacientes y voy a llegar a las 6 y media para más o menos, pero en realidad la normativa es 7 de la mañana. Y aparte, está establecido el horario de salida. El horario de salida es las 5. ¿Quedó algún pendiente? Bueno, realmente sí, nosotros vamos a pensar en los pendientes de parte del Ministerio de Salud y de los pacientes, nunca nos vamos a retirar de ninguna institución. ¿Pero dónde es el horario de salida a las 5? ¿Eso está normado? A las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. ¿Pero dónde es eso, doctora? Porque en toda la doctor tenía que ser de 7 a 7. Espera, te estoy explicando los horarios normales. 7 a 5 es cuando no tenés guardia. Pero a él le tocaba la guardia y como todos y otros médicos también que son especialistas ya entran a las 7 de la mañana y él tenía que salir al día siguiente a las 12. ¿Entendés? 12 del mediodía. 12 del mediodía, o sea, son 30 horas de seguido lo que ellos hacen. Ahora lo que tenemos que analizar también en ese contexto de 30 horas, si estos médicos residentes, y yo fui también residente, si tenemos tiempo para dormir. Porque vos decís, bueno, están en el centro de formación y van a tener por lo menos unas 4 horas para tirarse y poder descansar, pero en realidad esto tampoco sucede. Porque en los hospitales de referencia hay mucha demanda de pacientes, más todavía el Hospital del Trauma o hospitales como el Hospital Nacional de Itagua y varios lugares donde no tenés esa oportunidad de descansar y estirás en más de 24 horas, llegás a 30 horas y si no se cumple la normativa,
ellos están llegando a 36 horas. Claro. Y, sí. Un momentito nomás para darle espacio a ambos. Doctor, ¿usted quería añadir algo a eso que decía? Porque aparte de eso, hay otras cuestiones más que ustedes reciben como denuncias, ¿verdad? Claro, o sea, las cuestiones son varias, ¿verdad? Aparte de la carga, de la exigencia de la carga horaria, que realmente eso tenemos que sentarnos y plantear realmente si es una carga horaria que está acorde al plan formativo que ofrecen hoy en día las especialidades, porque al final y al cabo la residencia es eso, es una etapa formativa del médico, ¿verdad? Hay un plan, existe una estructura, un plan formativo. Entonces, realmente esa carga horaria que hoy rige, realmente es acorde al plan formativo que llevan las especialidades. ¿Por qué no se hace una carga? Lo que debemos plantearnos es una carga horaria que realmente esté acorde a ese plan formativo de la especialidad, porque cada especialidad pues es diferente. Quizás la quirúrgica, ¿verdad?, van a requerir un poco más de horas, quizás las clínicas van a requerir un poco menos de horas. Pero, de acuerdo a la especialidad, claro, dice usted. Claro, pero esas 30 horas, y a veces no son 30 horas, porque como dice la doctora Rosana, si a las 12 no terminaste tus pendientes, te quedás hasta que te llegó un paciente a las 11, 11 y cuarto, y claro, es un paciente que ingresa al servicio, y ese ya es un pendiente para toda la tarde. Claro. Y, claro, hay castigos con mayor carga horaria de quedarse mucho más tiempo como castigo, no porque llegó un paciente, sino como castigo de los médicos. Claro, lo que pasó aquí, por ejemplo, esto fue un castigo leve, lo de preparar una clase. Claro, pero claro, quedarse más tiempo es un castigo habitual, doctor. Claro, es un castigo, generalmente lo hacen guardias extras o generalmente le dan como reforzar los servicios hasta tal hora, entonces en vez de que se quede hasta las 5 de la tarde, se quedan hasta las 8, o sea, depende mucho ya de qué tipo de castigo, pero sí son muy frecuentes estas guardias castigos que se dan. Aparte de pero eso, esas guardias castigos estamos tratando de erradicar hace un tiempo, porque es lo que dijimos también, es como que se había normatizado muchas cosas, como hoy los militares están tratando de erradicar la violencia física. También era común, yo fui residente del Hospital del Trauma un mes, no aguanté en el 2005 y renuncié, donde cuando se cometía un error era normal quedarse más tiempo, o sea, ya estaba de guardia y posteriormente te castigaban y te decían te vas a quedar un día más, y eso en realidad no es un castigo psicológico, sino un castigo físico porque no te permiten dormir. Ahí es donde nosotros decimos, empaticemos con esta situación, porque nosotros cuando ya pasamos por esto, siendo hoy nos toca a mi generación ya ser los jefes de la guardia, ser los directores regionales, ser incluso, estamos más o menos en la misma franja de edad con la ministra de Salud, y es de hacer que el trabajo sea más ameno para que podamos trabajar en equilibrio, que cada quien cumpla su función y también analizar en profundidad qué es lo que está ocurriendo. Porque yo también me veo obligada a tener que decir de que existen unidades formadoras con muy buenos médicos, excelentes médicos de planta, que se sienten sobrepasados y que también tienen que estar dando docencia y no pueden absorber todo el trabajo. Y este trabajo tiene que ser compartido. ¿Y cuál podría ser la solución? Tener más cantidad de médicos de planta que compartan el trabajo con los residentes, que lo estén apoyando en todo momento, y que también las unidades formadoras, que últimamente lo que hicieron fue disminuir la cantidad de médicos en vez de aumentar, y lo que hace es generar una sobrecarga. El año pasado o antepasado había hablado con los médicos residentes del Instituto de Previsión Social y habían pacientes por todos los pasillos y ellos se sentían sumamente sobrecargados por la cantidad de pacientes que debían atender y no podían evolucionar todo en el tiempo en las evoluciones de los pacientes, y aparte tenían que controlar si las medicaciones se habían hecho. Totalmente. Bueno, queremos seguir hablando de este tema. Tenemos que hacer nada más una breve pausa y ya volvemos. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que los médicos residentes sean víctimas de abusos laborales? Exigen control de horarios, pero lo que muchos no saben es que hay un secreto a voces. Jornadas que superan las 24 horas, llegando incluso a las 103 horas semanales. El Círculo Paraguayo de Médicos pide un límite claro, un tope de 70 horas.
Pero, ¿qué hay detrás de esta realidad oculta? No te pierdas Puntos de Vista, donde revelamos la verdad que todos deben conocer. Bueno, seguimos aquí hablando de esto, como ya explicaba nuestro material, la carga horaria y otras cuestiones más que son denunciadas por residentes médicos en nuestro país. Queremos sumar a la charla, aparte de la doctora Rosana, aquí también del doctor que es residente del IPS, al doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. La postura que tienen como Círculo Paraguayo de Médicos sobre estas denuncias, nuevamente se vuelve a hablar de esta situación que envuelve a los residentes. Fue siempre una preocupación y en realidad estamos ocupados de este tema y hemos recurrido a las instancias que corresponde. La formación de la especialización médica está dirigido a médicos en formación. ¿Qué significa eso? Ellos no son médicos de planta. Sí. Y entonces nadie puede plantear unilateralmente una carga horaria para ese médico en formación. Eso debe estar contemplado en el programa aprobado que tuvo que haber tramitado la universidad que oferta el programa. Yo quiero para la audiencia fundamentalmente explicar este tema porque es probable que no todos puedan comprender muy bien. En este momento, ¿cuál es la queja principal de los residentes? El exceso de carga horaria que quieren imprimirles los directivos del establecimiento donde está llevando adelante su práctica formativa. Eso no debe ser así. Eso es, ¿y por qué motivo ocurre esto? Porque hay yo diría, una desatención primero de la universidad que oferta ese curso de especialización en ese establecimiento de salud. Sí. Segundo, el órgano de control. En este caso, el órgano rector de la educación superior es el CONES. Es el que debe... Perdón, doctor, ¿de cuánto deberían, se sentaron a analizar entre los residentes, entre médicos en general, de cuánto debería ser la carga horaria ideal para un residente? Eso varía, depende mucho de la especialidad. Como dice el doctor, ¿verdad? Cada unidad académica bajo la estructura del programa académico, eso debe estar contemplado. ¿Pero marcar un máximo? ¿No es posible? Es que las tareas administrativas, eso pues justamente lo que pasa, ¿verdad? Que no hay coherencia entre lo que establece el programa formativo y las tareas administrativas que tienen que regirse dentro del hospital. Entonces por eso cada hospital por eso cada unidad formadora básicamente impone el horario que quiere, exige el horario que quiere, como dice la doctora. Pero en realidad es incorrecto, claro, porque vos tenés que tener algo que está normado a nivel nacional, donde la formación, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itagua, en ginecobstetricia, tiene que ser igual a la formación en el Hospital San Pablo. Claro. O sea, tienen que tener el mismo programa, tendrían que tener el mismo horario y todos tendrían que salir con las mismas habilidades y con las mismas competencias. Y ahí es donde, y todavía ahí es donde no logramos articular eso. ¿Por qué tiene que ser diferente el programa formativo de una unidad formadora, o sea, de una unidad académica que oferta en tal hospital y otra unidad académica que oferta en otro hospital? Claro. Hablaste de una carga horaria. Quiero aclarar cuando se pueda. La carga horaria, bueno, nosotros logramos disminuir de antes, como se hacía, antes eran 48 horas de seguido, se bajó a 36 y posteriormente ahora 30 horas. Por lo menos nosotros desde el Sindicato Nacional de Médicos exigimos que se cumpla esto y que también durante estas horas que se están realizando no exista una sobrecarga excesiva, porque esto también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud, y hablo porque somos el Sindicato Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, de que ellos son utilizados como la mano de obra barata, claro. Ellos son los que están en mayor cantidad y son los que cumplen la función. O sea, es mucho más fácil tener residentes y pagarle un salario de 4 millones, lo que estaban ganando hasta hace poco, que tener un médico especialista al que tienen menos cantidad de horas y se le paga un poquitito más. ¿Se paga horas extras? No, horas extras, ni horario nocturno, ni días feriados, ni desarraigo. Nosotros, para que sepan, los médicos residentes no tienen ni seguro médico.
No existe seguro médico. Seguro social. Acaba de ocurrir un accidente laboral itinere. Esta persona, el doctor que falleció, no tiene seguro social, no hay pago de indemnización, el gobierno no se hace cargo de absolutamente nada. Y nosotros vivimos eso, y eso también queremos que la población entienda, de que en caso de enfermedad, en caso de alguna catástrofe, no existe una seguridad, y menos todavía una seguridad jurídica, donde la responsabilidad legal de todo lo que pueda ocurrir dentro de un hospital, que generalmente es producto del sistema, porque claro, no contás con la cantidad suficiente de profesionales, porque no contás con la infraestructura, no contás con un montón de cosas, y al final, cuando sucede algo inesperado que se pudo haber evitado si tenía las condiciones adecuadas dentro de un hospital, la responsabilidad es personal, donde muchos médicos residentes, así como los médicos de planta, también son imputados y tienen que pagar una demanda que les cuesta 100, 200 o 300 millones de guaraníes. Claro. Doctor, ¿usted quería agregar algo más? No sé si la audiencia en este momento puede entender esta situación que se ve muy confusa. Esto no debe ser así. Esto debe regirse el horario por el programa establecido. Claro. Eso ni más ni menos. No puede dejar de cumplir. No se analiza que ya tiene 100 y ahora hay que darle 80. No de esa manera, no, eso no se analiza porque es un proyecto académico. Es decir, cuando un proyecto académico se aprueba, no se apunta más que al perfil de salida. Es decir, yo quiero formar un médico especialista en ginecobstetricia, entonces, para que pueda alcanzar las competencias establecidas, que se llama perfil en términos académicos, el perfil que es una lista de competencias, para alcanzar eso tiene que llevar, vamos a poner un ejemplo, 100 horas de práctica, 50 horas de orientación teórica, otras actividades ofertadas por una universidad. Lógicamente se encara también el aspecto de extensión universitaria, claro, que debe conllevar como conjunto. Entonces, esto no debería de ser un motivo de discusión, ni mucho menos de otro escenario. Este es un tema académico que tiene que, en este caso la universidad ofertante, haber aprobado, que es lo que reclama el Círculo Paraguayo de Médicos en los últimos tiempos. Porque habilitaron especializaciones médicas en Ciudad del Este sin un programa aprobado. Claro, sin siquiera contar con los elementos suficientes para hacer el curso. No se puede emprender un proyecto académico sin un programa aprobado. Claro. No se puede edificar una casa si no se tiene una, ¿cómo se llama esto que diseñan los arquitectos? Tener un plano. Total. Es decir, eso no debería de ser motivo de discusión. Por eso, y a esto, ¿qué se agrega? El problema estructural que existe, que por ejemplo las dependencias del Ministerio de Salud y otras dependencias tienen problemas estructurales que no pueden cubrir con su propia, vamos a decir, con su propia staff de médicos, que entonces hacen suplir por los residentes, le agregan horas y entonces le explotan a los residentes. Totalmente. Ese es un ítem que el Círculo Paraguayo de Médicos ha apoyado siempre, y procuramos y no conseguimos nomás. Acá el responsable es en este caso la universidad y CONES, no hay otro responsable. Queremos hacer una pausa más y a la vuelta vamos a seguir hablando de esto, de denuncias también que se van dando en todo este entorno que envuelve a los residentes de medicina. Los residentes médicos, doctora Rosana González, algunas acotaciones más que podamos hacer en torno a esta situación que envuelve a tantas personas que al fin y al cabo son jóvenes queriendo formarse más para atender a la ciudadanía, ¿verdad? Me gustaría quedarme acá todas las noches hablando del tema. Hacer una guardia. Haciendo una guardia, buscando una solución. Pero esto, como dijo el doctor, lo tiene que arreglar el CONES, también en los diferentes lugares de formación. Nosotros creemos que no es cerrar unidades formadoras, sino que brindarle a todos los lugares de formación las herramientas como para que puedan formar médicos especialistas que sí hacen falta en el país.
Incluso en algún momento nosotros el sindicato dijimos, bueno, si no tenemos condiciones de formar especialistas acá en Paraguay, y bueno, mandémoslos al extranjero como para que puedan formarse y venir a brindar la educación, la atención que el paciente necesita. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en cuál es la solución que se tiene que brindar. Yo les digo hoy, y aprovecho hablarle a los residentes y decirle que ellos se organicen en sus lugares de formación, que ellos tienen obligaciones, que también tienen derechos que tienen que exigir y que tengan una sola voz, que estén unidos y que esa voz se escuche sin temor. Acá, sin faltarle al respeto a absolutamente nadie, nosotros no pedimos un enfrentamiento con otro sector médico, sino que al contrario, lo que queremos es que con coherencia, con respeto, se pueda llegar a una solución y donde todos juntos podamos exigirle al Ministerio de Salud, al IPS, al Hospital Militar, a todos los lugares de formación, que se puedan dar las condiciones donde se pueda aprender, se puedan tener esas habilidades reales y que las universidades que están también a cargo le den las herramientas y no solamente le estén dando el papel, sino cobrando. Que les den y cobrando, porque algo que también tengo que decir que este año nosotros conseguimos el aumento solamente en el Ministerio de Salud. Los otros residentes se quedaron con 4 millones de guaraníes, pero las universidades ya aumentaron la cuota. O sea, rápidamente se aumenta la cuota a un grupo de gente que está prestando servicio y que realmente muchas veces nos ve esa retribución del posgrado. O sea, ojo con las universidades entonces que estén atentas, y al Instituto Nacional de Salud y a la CONAREN, que cumplan con las funciones de control y supervisión, de que vean si realmente se están cumpliendo las normativas de entrada, de salida, de la cantidad de pacientes, si los residentes tienen la tutoría y están los médicos especialistas controlando todo ese trabajo, porque eso también dice la normativa, y la normativa también se tiene que cambiar, porque ellos tienen derecho, porque es inconstitucional, en una parte dice que ellos no tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho a reclamar y tampoco no tienen derecho a divulgar ninguna información de la unidad formadora. Prácticamente acá es totalmente es una dictadura y nadie puede decir absolutamente nada de lo que está pasando en este lugar. Y fuerza a los médicos residentes y también acotar que no son solamente los médicos residentes que están pasando por esta situación, son también los médicos de planta, son los médicos que están haciendo más en general la problemática, y es un problema en general y se tiene que solucionar esta problemática. Doctor Gómez. Bueno, en general a la ciudadanía queremos que entiendan que queremos brindarle lo mejor a ustedes, que cuando vayan a un hospital queremos que les reciba un residente bien descansado, un residente bien formado, un residente motivado, un residente que le ayude a los pacientes a solucionar su problema. Pero si el sistema sigue así y si el sistema descuida todavía a sus médicos residentes, queremos que la ciudadanía entiendan que estamos lejos de ofrecerle esa calidez y esa calidad en la atención que tanto hoy ellos reclaman. Formemos a los médicos residentes, formemos especialistas, no formemos esclavos, porque el sistema ahora lo que está formando son esclavos con esta carga horaria, ¿verdad? Y debemos analizar el programa actual de las residencias médicas, debemos analizar, sentarnos y discutir los horarios que hoy están de sobrecarga de los médicos residentes. ¿Para qué? Para que podamos ofrecerle la mejor atención a la ciudadanía y ese trato, esa calidez humana y esa calidad de atención que tanto ellos merecen. Totalmente, gracias, doctor. Doctor Rodas, no me quiero despedir sin hablar un poco acerca de una denuncia que nos ha llegado también del 15 de abril, reiterada el 25 de ese mismo mes, de un médico residente que denuncia acoso laboral e irregularidades en el departamento de cirugía del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas, y menciona entre varios doctores, entre varios médicos, lo menciona usted. Sí, señora. Yo soy el tutor docente de la especialización médica de cirugía general del Hospital Central de la Fuerza Armada. Y este doctor dice que lleva 2 semanas suspendido, denuncia acoso laboral de parte de usted y de otros médicos. Y mire, es un caso complicado, el caso de este colega. Yo personalmente, yo tengo buena relación con él.
Y las 2 veces que pude conversar con él, yo le había recomendado la consulta con un especialista. Psiquiátrico. Y porque tenía algunos rasgos que, por ejemplo, él no se relaciona con sus compañeros. Pero él dice en su denuncia, no se constató en mi evaluación psiquiátrica ningún impedimento para continuar con mis labores de residente. Solicité en el departamento de docencia, donde he sido remitido a asesoría jurídica, a recuperar copias de mi expediente. No cuentan con los mismos, mencionan no haber recibido ningún caso referente a eso. Y entonces es un problema de disciplina. Si no es un trastorno de la salud mental, es un problema de disciplina y de desempeño de este colega, que en nuestro caso, yo dije varias veces, a él se le tiene que desvincular, porque sí, yo dije como tutor docente que se le tiene que desvincular del curso, porque él no puede hacer especialización a distancia. ¿Y usted niega que haya una persecución laboral en su contra? No. ¿Acoso laboral en su contra, doctor? Vuelvo a decir, es más, el título del diario que dijo que apunta directamente al presidente del círculo, sí. No sé, porque primero yo no tengo problema con él, he conversado, yo le recomendé como colega que se hiciera ver, y por suerte, según el especialista, él no tiene, entonces, un problema de disciplina, pero él no va a poder hacer esa especialización en esas condiciones. Él llega tarde, él no responde a las directivas, él, por ejemplo, ahora le enviamos una nota, porque anda con abogado, yo le envié personalmente una nota para que se presente y conversemos de su situación, y me hace decir de que, a través de un posteo, de que va a tener tiempo el martes y que le diga la hora que va a consultar. Es más, le sigo, yo estoy queriendo volver a hablar, porque la última vez que conversamos con él, me pareció que mi relación personal con él no tenía problema, pero él tiene problema con todo el resto. Por eso vino la sospecha. Y quiero terminar. Porque tenemos que cerrar nada más. Ya. Sí. Vamos a seguramente invitarlo nuevamente para poder hablar de este tema. Sí, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Un mensaje nomás para el ministro de Hacienda. Sí. Para el ministro breve de nada más, doctora, por favor, porque que ya se no le pague el salario a los médicos residentes que no se les pagó todavía a los residentes de primer año, a los pasantes rurales que se tienen que ir a diferentes partes, son 400 que se tienen que ir a diferentes partes del país y ya no tienen dinero para solventar sus pasajes, su estadía, para otros médicos que no tienen la tarjeta y que tardan muchísimo para darle y también tienen que solventar sus gastos. Sí. O sea, hay muchos médicos que no están cobrando, y también decirles que aquellos médicos residentes que hoy no están pudiendo, que están en otros estamentos como el IPS, el Hospital Militar, el Policial, también tienen derecho a percibir el mismo salario que los médicos del Ministerio de Salud. Y también decirle que, por favor, los 11 millones de dólares que se consiguió para los médicos, que se pueda desembolsar y dar los 1000 vínculos para la igualdad de la carga horaria, el beneficio para los médicos terapistas, y que se pueda dar todo esto al ministro de Hacienda, por favor. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctora. Gracias a ambos también. Tenemos que ir cerrando ya nosotros. Quédense con C9N, que ya llega a Cuape. Muchas gracias.